Buenas tardes, chicos. Este es un ejemplo de un profesograma. Como ustedes saben, el profesograma es el documento que contiene la información acerca del cargo, los peligros que amenazan dichos cargos y las pruebas clínicas o paraclínicas que se debe practicar los funcionarios que quieran ocupar esos cargos, quieran ejecutar las funciones de dichos cargos. Entonces, vamos a hacer un repasito por todos los cargos que componen este profesograma para que tengan una mejor idea. Quiero aclarar que este profesograma es perteneciente a una institución de carácter público. Entonces, en primera instancia aquí vemos a manera de ejemplo el instructor de área de alimentos, el instructor de aula. Acá tenemos el trabajador de campo agrícola, el trabajador de campo jardinero, el trabajador de campo pecuario. Aquí tenemos las convenciones. El recuadro con el óvalo en color amarillo significa que esta prueba es la indicada para que el funcionario se la practique. Acá cuando estamos hablando pues de las pruebas clínicas o paraclínicas. Y también da a conocer pues el tipo de riesgo, el tipo de peligro que amenaza a ese funcionario en la realización de las labores comunes de su cargo. Bueno, entonces como les decía, acá tenemos los perfiles: trabajadores de campo agrícola, de campo de jardinería, campo pecuario. ¿Qué quiere decir eso? Sencillamente son los perfiles correspondientes a los ingenieros de alimentos, instructores de salud ocupacional, HCQ, sistemas, gestión empresarial. Ese corresponde al instructor de aula. El ingeniero de alimentos corresponde al instructor del área de alimentos. Instructores del área agrícola corresponden al trabajador de campo agrícola. El instructor de área de jardinería corresponde al trabajador de campo de jardinería y el instructor de área pecuaria corresponde al trabajador de campo pecuario. Entonces pues vámonos con un ejemplo sencillo para que tengan una mejor idea. Comenzamos aquí con el cargo de aseador o auxiliar de servicios generales. Entonces el funcionario que va a desempeñar este cargo debe de, inicialmente, ¿qué debe hacer? Pedir el profesorado. Cuando vamos a ingresar a una institución, a una empresa, lo primero que debemos hacer, pues cuando ya estamos en el proceso pues de contratación, es pedir el profesorado para ver a qué peligros nos vamos a enfrentar cuando desempeñemos ese posible cargo. Pues aquí vemos que el aseador, estamos aquí en el aseador, se enfrenta a todos estos peligros, a todos los peligros habidos y por haber. Y es así, porque vemos pues que en ese oficio pues se ven amenazados por múltiples peligros de tipo económico, psicosocial, físico, químico, biológico, de seguridad y de saneamiento y medio ambiente. Entonces, ¿cuáles son las pruebas clínicas que debe hacerse el funcionario que quiera desempeñar el cargo de aseador o de aseadora? Debe hacerse un examen clínico con énfasis en músculo esquelético, cardiovascular y respiratorio, además del énfasis dermatológico. ¿Quién debe practicarle estos exámenes? Se los debe practicar un médico con licencia en salud ocupacional, o sea, especialista en salud ocupacional, un profesional de la salud con licencia en salud ocupacional. Debe dar pues el dictamen de que está pues en una situación alta para desempeñar ese cargo. Entonces también debe hacerse unas pruebas paraclínicas para demostrar su idoneidad
al desempeñar ese cargo. Entonces, ¿qué son las pruebas paraclínicas? Son aquellas que se realizan para confirmar o descartar un diagnóstico médico, un diagnóstico clínico. Entonces, aquí indica el profesorama que para el cargo de aseador se debe de realizar unas pruebas paraclínicas correspondientes a optometría, con énfasis en optometría, audiometría, espirometría, cultivo faríngeo para descartar pues cualquier enfermedad, y el cultivo de hongos en las uñas, el test de hongos en las uñas y el cropoloide. ¿Por qué son necesarias todas estas pruebas paraclínicas? Pues porque este funcionario va a estar en contacto pues con alimentos. Vemos que una de las funciones del aseador es hacer bebidas aromáticas, sí, estar pues en contacto con alimentos, suministrando alimentos en las diferentes oficinas. Entonces pues tiene que estar en una situación integralmente a nivel físico pues para manejar estos alimentos. Entonces el profesorama está indicando aquí que efectivamente tiene que practicarse todas estas pruebas paraclínicas. Vámonos con un ejemplo de instructor de aula. Ya sabemos que el instructor de aula es aquel instructor que desarrolla sus contenidos en un ambiente de aprendizaje correspondiente pues a un aula de clase como tal, una sala de audio puede ser, pero no está en contacto con cultivos agrícolas, con ambientes agropecuarios, ¿no? Sino que va a estar pues prácticamente en un aula de clase. Entonces, ¿cuáles son los peligros que amenazan al instructor de aula? Vamos a ver, correspondiente a las tres primeras casillas. Vemos que son de tipo ergonómico, psicosocial y físico. Son los peligros. Entonces, porque están expuestos a estos peligros, debe de hacerse también, practicarse esas pruebas clínicas. ¿Cuáles son? Las primeras tres, vamos a ver, corresponden a un examen clínico con énfasis en músculo esquelético, cardiovascular y respiratorio. Además de unas pruebas paraclínicas, vamos a ver cuáles son las tres primeras. Entonces vamos a ver unas pruebas paraclínicas correspondientes a optometría, audiometría y fonoaudiología. ¿Por qué? Porque el instructor de aula necesita estar en perfectas condiciones, pues correspondiente pues a la visión, a la audición y pues a las otras pruebas como la prueba cardiovascular, la prueba respiratoria y la prueba con énfasis en músculo esquelético. Entonces vemos que es un documento muy sencillo de entender. Es básicamente seguir pues los óvalos y recuadros, va indicando pues cuáles son las pruebas que deben hacerse los funcionarios pues cuando van a desarrollar las funciones de un cargo, al iniciar pues en el ingreso, o cuando el funcionario pues es removido a otro cargo, ya sea por un ascenso, por una permuta, pues entonces tiene que buscar ese nuevo cargo que va a desempeñar y mirar a ver cuáles son los peligros que lo están amenazando y cuáles son las pruebas clínicas que debe de realizarse y las pruebas paraclínicas que debe practicarse. Entonces pues espero que hayan entendido un poquito más acerca del profesorama como tal.